Hola, hoy nos adentramos en el complejo y la verdad fascinante universo de los cazadores de sombras. Tenemos sobre la mesa varios extractos clave de El Señor de las Sombras, la segunda entrega de la trilogía El Renacimiento de Cassandra Clare. La misión de hoy es explorar a fondo las relaciones, que son intrincadísimas, los peligros que acechan y, bueno, todos esos secretos enterrados que definen la vida de estos personajes. Nos moveremos entre el deber hacia la clave, los lazos familiares, que son inquebrantables, y los dictados a menudo prohibidos del corazón. ¿Qué se cuece realmente en el Instituto de los Ángeles y en los oscuros rincones de Feera? Exactamente. Vamos a analizar cómo estos jóvenes Nefilim, herederos de una larga tradición de lucha contra demonios, se desenvuelven en un tablero que es cada vez más complicado, la verdad. Enfrentan no solo amenazas externas tangibles, como nigromantes vengativos o cortes féricas llenas de intrigas. Que ya es bastante. Ya es bastante, sí. Sino también conflictos internos muy profundos que ponen a prueba su lealtad, su identidad y, hasta su propia cordura. Las líneas entre amigo y enemigo, amor y destrucción, parece que se difuminan constantemente. Suena intenso. Ok, vamos a meternos de lleno. Podríamos empezar por ese momento de descubrimiento, casi de shock, diría yo, en la armería del instituto. Ahí donde un joven llamado Kit se encuentra cara a cara con su inesperado legado. Sí, Kit Herondale. Él hasta ese momento se creía un mundano más, ¿no? Aunque con ciertos instintos peculiares. Y de repente se topa con Hayes Herondale. La descripción es potente. Un cazador de sombras, rubio, ojos dorados, una presencia imponente. Y Jace le suelta la verdad sin rodeos. Kit es un Herondale. Desciende de un antiguo linaje de Nefilim, tiene sangre de ángel y es heredero de propiedades importantes. Imagina el vuelco vital. Poco antes estaba luchando instintivamente contra demonios que mataron a su padre. Claro. Y ahora le dicen que pertenece a ese mundo. Es tremendo. Es un punto de partida potentísimo para explorar la identidad, sí. Kit se enfrenta a una herencia que no ha elegido, un mundo que le es ajeno y en principio hostil. Su escepticismo es una defensa natural, yo creo. Totalmente. Lo vemos claramente cuando rechaza que Julian le dibuje un irace, esa runa básica de sanación después de hacerse daño. Es un gesto pequeño, pero, cargado de significado. Muestra esa resistencia a aceptar la nueva realidad. Claro. Lo interesante es seguir su evolución, ¿no? Desde sentirse un pez fuera del agua en sitios como el mercado de sombras, hasta empezar a forjar lazos, aunque sean conflictivos, sobre todo con los gemelos Blackthorn, con Ty y Libby. Su viaje es el del extraño que busca, o el que le imponen, un lugar al que pertenecer. Y hablando de lazos complejos, la situación entre Emma Carstairs y Julian Blackthorn es casi dolorosa de observar, ¿verdad? Esa escena en la noria del muelle de Santa Mónica. Emma dibujándole runas protectoras a Julian. ¿Sí? Y él, con esa vulnerabilidad, preguntándole si Mark, su hermano recién regresado de Fedra, la hace feliz. Se palpa la tensión, el amor no dicho, el muro invisible entre ellos. Un muro levantado por la maldición para Bataille. Es que es crucial entender esto. Jim Carstairs les advirtió de las consecuencias, que eran catastróficas. El amor romántico entre compañeros para Bataille no solo los consume a ellos, llevándolos a la locura y a un poder destructivo. Que ya es grave. Que ya es muy grave, sí, sino que amenaza a todos a su alrededor. La decisión de Emma de usar ese subterfugio, esa mentira, para que Julian crea que ya no lo ama, es un acto de protección desesperado, un sacrificio enorme para salvarlo a él y a la familia Blackthorn, que al final, es también la suya. Y esa confesión posterior a Clary en el tejado, admitiendo lo que hizo, es desgarradora. Muestra todo el peso que lleva encima la pobre. Ese poder prohibido, nacido de su vínculo, emerge con una fuerza arrolladora, casi aterradora. Es un recordatorio constante de lo que son el uno para el otro y del peligro que eso conlleva. Plantea una pregunta fundamental. ¿Pueden realmente controlar algo tan elemental como el amor, incluso con la amenaza de la destrucción? Complicadísimo. Oye, y otro personaje atrapado entre mundos es Mark Blackthorn. Mitad hada, con el estigma y la experiencia de haber cabalgado con la cacería salvaje. Su dinámica con Cristina Rosales tiene un punto tierno, ¿no? Cuando ella le revela que él, el chico Nefilim perdido en Feylawa, fue la inspiración para su fascinación por el mundo feérico. Sí, Mark personifica el conflicto de lealtades. Es un Blackthorn, pero también tiene sangre feérica y lazos muy profundos y complicados con ese mundo. Sobre todo a través de Kieran,
el príncipe Nosili con el que compartió cautiverio y, bueno, algo más en la cacería. Claro. Esa experiencia lo ha marcado, quizás haciéndole más esquivo o diferente en sus muestras de afecto, como se intuye en su relación con Kieran. Y no podemos olvidar su miedo inicial al ser llevado por la cacería, no por él mismo, sino por la seguridad de sus hermanos pequeños. Qué angustia. Y su posterior asombro al ver que Julian, siendo apenas un niño, consiguió mantenerlos a salvo. Es un personaje lleno de matices, sí, desgarrado entre su deber familiar y una naturaleza que lo diferencia. Y todos estos conflictos personales, que ya son intensos de por sí, se desarrollan sobre un telón de fondo de amenazas crecientes. Una de las más impactantes es, sin duda, el regreso de Malcolm Fade. Impactante y muy significativo, sí. Malcolm no es un villano cualquiera. Era el brujo supremo de Los Ángeles, una figura de poder, ahora retorcido por la nigromancia y la obsesión. Su ataque al instituto, usando demonios necrófagos y exigiendo la entrega de un Blackthorn, es una declaración de intenciones brutal. Desde luego. Representa el peligro del poder corrompido y cómo los secretos y agravios del pasado pueden resurgir con una fuerza destructiva inimaginable. Y el giro final de ese enfrentamiento, que sea Annabel Blackthorn, la mujer a la que él resucitó de entre los muertos, quien acabe con su vida. Es una ironía trágica. Totalmente. Y la conexión entre Malcolm y Annabel es el eje de muchas intrigas. Annabel posee el Libro Negro de la Muerte, un artefacto de magia oscura extremadamente poderoso, codiciado por Malcolm y, como descubriremos, también por la reina Silly. Ajá. La mera existencia de Annabel, una cazadora de sombras resucitada que no parece intrínsecamente malvada, desafía las leyes y creencias de la clave. Se convierte, sin buscarlo, en una pieza clave en el juego político, un símbolo de lo prohibido y lo posible. Y si hablamos de política, no podemos obviar a la cohorte. Dara Dearborn y sus centuriones. Su presencia es cada vez más asfixiante. La cohorte. Son la encarnación de una facción ultraconservadora y reaccionaria dentro de la clave. Su ideología se basa en la supremacía nefilim, un desprecio profundo por los subterráneos y un rechazo frontal a la paz fría. Ese tenso tratado de paz vigente con licántropos, vampiros y demás. Claro. Ven cualquier desviación de la norma, como los lazos feéricos de los Blackthorn, o su defensa de la diversidad, como una traición directamente. Su ambición por controlar el Instituto de Los Ángeles, aprovechando la enfermedad del tío Arthur, es evidente. Y esa escena donde Zara se atribuye descaradamente la derrota de Malcolm ante la cónsul Gia Penaló es indignante. Es un ejemplo perfecto de su oportunismo político. Cuestionan abiertamente la autoridad de la cónsul y buscan cualquier excusa para desacreditar a quienes no siguen su línea dura. La lucha por el instituto es un reflejo a pequeña escala de una batalla ideológica mucho mayor que amenaza con fracturar a los cazadores de sombras desde dentro. Y bueno, es importante señalar que estamos describiendo las posturas tal como aparecen en las fuentes, sin tomar partido por ninguna facción. Por supuesto. Y en medio de todo esto realizan ese peligroso viaje a Feera. Y allí ocurre algo impensable. Pierden el poder de sus runas. Se quedan vulnerables, despojados de su principal arma y defensa. Feera opera bajo reglas distintas, sí, y la anulación de la magia rúnica nefilín es un golpe devastador. Les obliga a depender exclusivamente de su entrenamiento físico, su ingenio y su valor. Es una prueba de fuego que los despoja de su ventaja sobrenatural. Y en ese estado de vulnerabilidad, se enfrentan al juicio por combate exigido por el rey Nosili. Y el campeón del rey resulta ser el padre de Emma, atrapado y torturado durante años. El shock para ella tuvo que ser brutal. Enfrentarse a esa figura paterna en esas circunstancias. Un giro cruel, sí, que conecta el presente peligroso de Feera con el pasado trágico y personal de Emma. Además, la situación los obliga a una alianza incómoda y peligrosa con la reina Silly. Le entregan el codiciado Libro Negro de la Muerte a cambio de paso seguro y ayuda, añadiendo otra capa de complejidad diplomática y dilemas morales a su misión. Cada elección parece tener un coste altísimo. Pero no todos son enfrentamientos directos y política. También hay misterios latentes que empiezan a desvelarse, ¿verdad? Como ese descubrimiento que hacen Ty, Libby y Kit en Blackthorn Hall, la antigua mansión familiar en Londres. Cierto. Encuentran un cristal aletea, un objeto raro capaz de guardar ecos del pasado, como recuerdos vívidos. Y lo que ven es crucial.
Imágenes de hace 200 años que muestran a Annabel Blackthorne y a Malcolm Faith robando juntos el libro negro original. Pero también ven cómo, al ser descubiertos, Malcolm la abandona a su suerte, dejándola ser capturada por la clave. Madre mía. Esto cambia la perspectiva sobre Annabel y siembra la duda. ¿Quién era ese poderoso aliado que se menciona que tenía Malcolm? Conecta directamente el pasado con el presente y sugiere que Malcolm quizás no era el único jugador importante moviendo los hilos. Exacto. Abre una nueva línea de investigación y añade capas a la conspiración. Estos fragmentos del pasado son vitales para entender las motivaciones actuales y la verdadera naturaleza de la amenaza que enfrentan. Y luego está la exploración de la casa de Malcolm en Cornualles. Un lugar aislado, casi fantasmal. Allí encuentran sus diarios, dibujos de Annabel. Julian tiene esa epifanía, ¿no? Comprende que Malcolm amaba ese lugar porque fue donde compartió tiempo con ella. Esa escena ofrece un respiro, ¿sí? Un momento más íntimo y reflexivo en medio de la vorágine. Permite a Emma y Julian adentrarse en la psicología de su enemigo, encontrando quizás ecos perturbadores de su propia relación prohibida en la obsesión de Malcolm por Annabel. Y es allí, en ese lugar cargado de pasado, donde encuentran el compartimento secreto que oculta el libro negro que Malcolm usó para resucitarla. El libro negro. Conseguirlo es una victoria importante, pero también un objeto increíblemente peligroso en sus manos. Sin duda. Les da una posible base negociadora o una herramienta poderosa, pero también los convierten en un objetivo aún mayor para quienes lo codician, como la reina Celi. Mientras todo esto ocurre, surge otra preocupación muy seria: la enfermedad de Magnus Bane. Uno de los brujos más poderosos del mundo empieza a ver cómo su magia se agota, hasta el punto de desmayarse en Idris. ¿Sí? Y se menciona que Tessa Gray, otra bruja inmortal, también está enferma. ¿Qué está pasando? Esto introduce un misterio de escala global. ¿Qué está causando este agotamiento mágico? Magnus especula sobre una posible conexión con la plaga que asola las tierras Noseli, en Fera, una especie de corrupción o drenaje de la magia vital, algo que parece opuesto a la energía angélica de los Nefilim. Plantea preguntas inquietantes sobre el equilibrio mágico del mundo. ¿Es una consecuencia imprevista de eventos pasados, quizás relacionada con la tensión de la Paz Fría o algún otro desequilibrio? Es una amenaza silenciosa, pero potencialmente devastadora. Y todo converge en esa tensa reunión del Consejo en Idris. El clímax es brutal. Annabel Blackthorne está allí para testificar, obligada a decir la verdad por el poder de la espada mortal que empuña. La espada mortal, sí. Uno de los instrumentos mortales. Obliga a quien la sostiene a decir solo la verdad. La expectación es máxima. Annabel revela la verdad sobre la implicación de Malcolm, su resurrección, todo. Pero entonces ocurre lo impensable. En un giro espantoso, Annabel se vuelve contra la clave. Ataca al inquisidor Robert Lightwood, hiriéndolo gravemente. Y acto seguido, se quita la vida con la propia espada mortal. Un final absolutamente demoledor. Es una conclusión impactante y profundamente trágica, sí. Annabel, una figura marcada por la tortura en el pasado y claramente bajo una presión inmensa o manipulación en el presente, se convierte en un catalizador del caos. Su acto no solo silencia a la testigo clave que podría haber expuesto a otros conspiradores, Claro. sino que destroza cualquier posibilidad de entendimiento o alianza. Deja a los protagonistas, especialmente a los Blackthorne y a Emma, en una posición de extrema vulnerabilidad, enfrentados a la furia y la sospecha de una clave conmocionada y probablemente buscando culpables. Ha sido un recorrido intenso. Hemos visto lealtades familiares puestas a prueba de formas inimaginables. Secretos enterrados que explotan con consecuencias devastadoras y el altísimo precio que el amor y el deber exigen en este mundo. Desde la lucha de Kit por encontrar su identidad, al agónico dilema de Emma y Julian, pasando por las maquinaciones políticas de la cohorte y las amenazas sobrenaturales que no cesan. Lo realmente fascinante al analizar estos fragmentos es la intrincada red que tejen entre lo personal y lo político. Las decisiones individuales, a menudo nacidas del amor, del miedo, de la desesperación, tienen ondas expansivas que afectan el delicado equilibrio de poder entre nefilim, subterráneos y hadas. La historia explora temas recurrentes como la naturaleza cíclica del prejuicio, ¿no? Cómo los errores y las injusticias del pasado gravitan sobre las nuevas generaciones. Y la maldición para Bataille, en este contexto, se erige como una metáfora poderosa.
cómo los vínculos más sagrados y profundos pueden convertirse en una fuente de destrucción bajo la presión de leyes rígidas y secretos inconfesables. Nos deja con preguntas importantes, la verdad. En un universo con reglas tan estrictas, donde las consecuencias de romperlas son tan terribles y a menudo definitivas, ¿hay espacio real para seguir los dictados del corazón sin provocar la ruina? ¿Qué significa ser un héroe o una heroína cuando todas las opciones parecen conducir a algún tipo de pérdida o, bueno, compromiso moral? Y quizá la pregunta más inquietante que flota tras ese final caótico en la sala del consejo: ¿es posible desafiar o romper un vínculo tan fundamental, tan arraigado en el alma como el de los Parabatai? ¿Hacerlo sin destruirse a sí mismos en el proceso? ¿Están Emma y Julian condenados a elegir entre un amor que los consume con su poder prohibido o una separación que los desgarra por dentro? Es sin duda un nudo gordiano sobre el que seguir reflexionando